Es hora de analizar y debatir los temas del día en la mesa ancha. Señores, muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Maritza. Bueno, hoy vamos a arrancar hablando del dato de inflación. Este dato de inflación, que es de 7,18, dicen muchos que lo que significa realmente es un estancamiento de este indicador económico, que es muy importante, durante 3 meses, y que esto puede afectar incluso la baja de las tasas de interés en el país. ¿Qué lectura le podemos dar a este dato de inflación, Julio, para que nuestros televidentes entiendan cómo los afecta? Pues podemos hablar de buenas noticias y malas noticias. La mala noticia es que se paró un ritmo o una seguidilla de 13 meses consecutivos desde marzo del año pasado, en los que había venido bajando la inflación mensual. Entonces veníamos de una inflación cercana al 12, 13%, estamos en una inflación un poco mayor al 7%. Ese ritmo de descenso se paró. 7% es todavía una inflación muy alta en términos regionales. Usted, por ejemplo, va a Perú, en Perú tiene una inflación del 2.2%, en Chile del 4.2%, en Brasil del 3.3%, o sea que no nos podemos conformar con quedarnos y estancarnos en 7%, porque es muy malo para la economía colombiana. La buena noticia es que los analistas esperan que esto sea apenas un descanso y que en los próximos meses, de aquí hasta diciembre, pues la inflación siga cayendo. Aquí lo importante es que este asunto, digamos, este estancamiento de la inflación dificulta el proceso de bajada de tasas del Banco de la República. Acá el gobierno nos venía diciendo desde hace rato, presionando por cierto al Banco de la República, a la Junta Directiva, pues a que bajara más las tasas, más rápido. Pues esto, con estos datos, queda demostrado que hubiera sido imprudente, porque si hubiéramos bajado más las tasas es probable que la inflación se hubiera descontrolado todavía o hubiera, digamos, hubiera acabado ese ritmo de descenso y que tuviéramos un repunte inflacionario todavía mayor. Por lo tanto, pues hay que dejar hacer al Banco de la República su trabajo. Ahora no va a poder bajar tan rápido quizá las tasas como se esperaba y por lo tanto eso impacta la actividad económica. Muchos sectores están esperando tasas más bajas para que repunte el crecimiento y este proceso pues ahora va a ser más lento. Hay ciertos sectores y ciertos factores que también han influido en que la inflación no pueda bajar como se esperaba o como sobre todo se quisiera, ¿no? El gobierno esperaba que esto tuviera unos resultados mucho más positivos y esto, por ejemplo, los servicios básicos han influido enormemente. El agua, el gas, la electricidad y también el precio de los combustibles ha influido en que la inflación no baje a la velocidad que se esperaba o se quería. Transporte también ha tenido un peso importante en esto, por eso la discusión sobre el aumento en los precios de diésel es súper relevante en este momento frente a la inflación en Colombia. Para el resto del año, los analistas dicen que no se esperan grandes cambios, que vamos a seguir un poco en este mismo estancamiento, pero pues el acumulado anual mantiene de todas formas la caída del costo de vida, que es una noticia positiva e importantísima para la ciudadanía. Y según el FMI, volveremos a ver que la inflación vuelva a bajar hasta el 2025. Antes va a ser muy difícil. Bueno, nuestro siguiente tema es la reunión que tendrá ya en los próximos minutos el presidente Gustavo Petro con los voceros de las altas cortes y también con la fiscal general. Todo esto para plantear un poco el tema de esta Asamblea Nacional Constituyente, que ha dicho el ministro del Interior es con un acuerdo nacional previo. ¿En qué va ese acuerdo nacional también, de acuerdo a estas últimas declaraciones del presidente Gustavo Petro? Y por supuesto también estará en el ambiente, muy seguramente, estas últimas denuncias de algunos magistrados de las altas cortes sobre chuzadas, perfilamientos y seguimientos. ¿Qué podemos esperar de esta reunión, Juana? Esta reunión yo creo que es muy previsible en medio de todo. Todos esperan que haya un cambio en este tipo de acercamientos porque está ahora Juan Fernando Cristo como ministro del Interior, pero los magistrados de las altas cortes han insistido en que no es posible y no apoyan una constituyente en este momento. Y creo que esto desde la parte además legal, todos los juristas de este país han insistido en que no es posible, en que no se dan las condiciones ni los tiempos para esta discusión. No obstante, el presidente sigue insistiendo. Entonces da la sensación de que ahora ya se acabó un poco el gobierno y estamos pasando un poco al postgobierno Petro, en el que se empieza a mover una constituyente. Entonces creo que los tiempos están muy raros. También se supone que en la agenda está la reforma a la justicia, que a mí me parece que debía ser el tema principal, claro. Que ahí es donde se pueden llegar a acuerdos, donde hay que encontrar soluciones urgentes y donde se deben escuchar las propuestas de las Cortes en este momento. Pues esta reunión, en el contexto de estas declaraciones del presidente de la Corte Constitucional, José Fernando Reyes,
Pues que básicamente dice que no es necesaria una constituyente, que lo que hace falta es desarrollar la Constitución del 91 y que ahí en ese marco institucional pues se le puede cumplir a los ciudadanos con las expectativas que hay sobre los derechos sociales, los derechos civiles, etc. Yo creo que el presidente, sobre lo que hoy va a recibir preguntas en esa reunión, son dos puntos. ¿Qué es eso del poder constituyente? Porque aunque José Fernando Cristo, Juan Fernando Cristo lo había aparentemente aclarado, dicho no, esto simplemente... Lo había aterrizado, ¿no? Sí, había dicho... Primero es un acuerdo nacional, es vía el Congreso. Es lo que dice en la Constitución de cómo se puede hacer una constituyente, el camino tradicional, pues el presidente en su cuenta de Twitter sigue insistiendo en que esto se hace a través del poder constituyente. Y sobre ¿eso qué significa? Es una forma de democracia, digamos, más plebiscitaria, que se sale de los conductos regulares del Congreso y vamos a asambleas populares, lo que se ha comentado durante los últimos meses. Lo otro es otra cosa que ha venido diciendo el presidente Petro, que pues a mí me parece alarmante, que es el asunto de construir la democracia colombiana. Pues esto no es nuevo, desde sectores del pacto histórico, desde la campaña se viene diciendo que en Colombia no existe democracia. Entonces, el presidente habla de construir la democracia colombiana cuando, pues, en principio estaríamos la mayoría de acuerdo en que en Colombia existe una democracia con muchos problemas. Entonces, le van a preguntar al presidente, entonces, ¿qué significa esas dos cosas? Yo me atrevería a decir que es que Petro ya está pensando en el pospetrismo, que ya ni siquiera está pensando en su gobierno en este momento, sino que ya estamos en una etapa casi del pospetrismo y no en el momento de ahora de gobernar. Es decir, él ya se vio por fuera. Sí, totalmente, que está preparando lo que serán sus años por fuera del poder. Bueno, pues ahí está. Venga. Sobre esto también quería preguntarles una cosa, porque claro, dice el ministro Juan Fernando Cristo que lo que se va a hacer es un acuerdo nacional con todos los sectores y de hecho una vez el designado, él dice vamos a convocar a gremios, a sectores políticos, a partidos. Ayer se conocen varios pronunciamientos de exconstituyentes, de exministros, de académicos donde dicen, oigan, no, acuerdo, Asamblea Nacional Constituyente no, y Petro sale a decir, no, es que ellos no, con ellos no es el acuerdo nacional, entonces ¿con quién es el acuerdo nacional? Rápidamente. El clima que quisiera el presidente es que haya un clima de iniciativa popular, de las bases sociales, de la ciudadanía, llamando a una constituyente, cosa que en este momento es imposible y no está el clima político para hacerlo. Julia. Yo creo que el gobierno aspira a que una constituyente atraiga a la clase política y esto no es descabellado. No, hay sectores fuera del gobierno, incluso hoy en la oposición, por ejemplo, Cambio Radical, Germán Vargas Lleras, que puede leer esto como una oportunidad política, ¿no? Una oportunidad de poder. Pues, a ver, a los políticos de este país no les gustaría una asamblea con 300 o 400 cargos burocráticos más, pues eso podría ser atractivo. Entonces yo creo que esa es la apuesta, eso es lo que llaman acuerdo nacional. Regresamos con la mesa ancha y ahora vamos a hablar de la situación en Ucrania después de que hubiera un bombardeo ruso y uno de estos misiles cayera justamente sobre un hospital infantil. ¿Quién quiere arrancar? Es una situación dramática, dolorosísima, un hospital de niños y niñas. Según la ONU, el misil fue dirigido a ese hospital, o sea, no, en algún momento... No fue un error. No fue un error. Se pudo decir que había sido un error porque estaba habiendo bombardeos. No fue un error. Fue dirigido exactamente hacia este hospital para causar la mayor cantidad de víctimas posibles. Esto siempre nos lleva al mismo punto que en todas las guerras y en todos estos conflictos tocamos, y es que no es una guerra entre iguales, sino quienes cobran la vida y las víctimas y quienes más sufren los impactos de la guerra son los niños y las niñas. En este caso, en Ucrania, pues con sus vidas, también en Ucrania sus vidas han estado totalmente alteradas por la guerra, sin poder acceder al colegio, sin poder acceder a las vidas que deberían poder tener como niños y niñas normales en cualquier lugar del mundo, pero lastimosamente este no es el caso. Y la pregunta es, ¿qué pasó después de esta alta reunión que hubo en la cumbre por la paz en Suiza? Sí. Que se supone que iban a llegar a unos acuerdos, que se iba a presionar a Rusia para llegar a unos acuerdos con Ucrania y poder un camino hacia la paz, pero aquí estamos en el retroceso total y en la guerra en pleno, dejando víctimas por montones cada día. Poniendo un poco en contexto esto de lo de Israel, es que esto de lo de Ucrania, perdón, volvemos a hablar de esto después de este ataque de misiles, de estas imágenes tan dolorosas también de niños que son sobrevivientes y algunos de ellos que murieron.
uno podría decir también que nos estamos acostumbrando en Occidente a la guerra, porque esta es la guerra de Ucrania y como que eso se nos había olvidado. Está la guerra de Israel, que por supuesto es un poco más reciente y de la que estamos hablando más frecuentemente, pero como que también la estamos normalizando. Lastimosamente, lastimosamente. Esto yo creo que es también una expresión del fracaso militar ruso en Ucrania. No nos olvidemos que cuando arrancó esta guerra por allá en febrero de 2022, pues los dichos del gobierno ruso, incluso muchos analistas occidentales, pensaban que esto iba a ser pues un paseo triunfal de pues, uno de los ejércitos más poderosos de la Tierra sobre un país relativamente indefenso como Ucrania, y que iba a demorar 2 semanas y que iban a conquistar Kiev y que se iban a adueñar de Ucrania convirtiéndolo en un estado satélite. Pues nada de eso ocurrió. Pues 2 años después el único acercamiento posible del ejército ruso a la capital de Ucrania es pues a través de ataques contra civiles, ¿no? O sea, una cosa absolutamente canalla que también demuestra la debilidad o el fracaso militar ruso, que por cierto acaban de cambiar al ministro de Defensa, cambiaron al ministro de Defensa, un militar, por un economista, lo cual pues digamos habla un poco también de esas debilidades. Y yo quisiera alertar sobre un asunto que me parece gravísimo, es la desinformación en Occidente. Ayer atacó en Rusia Kiev y cayeron estos misiles en un hecho pues canalla en un hospital infantil, y había medios que tienen mucha difusión en Occidente, incluso en Colombia, diciendo que pues esto era, y también a través de redes sociales, que esto era un misil Patriot, o sea, un misil ucraniano que había atacado o que había caído sobre el hospital. Y este tipo de desinformación pues se hace muy viral y pues dificulta la verdad o conocer la verdad sobre lo que pasa allá. Bueno, pues son las 7 de la mañana, 21 minutos. Señores, muchísimas gracias. Nosotros Feliz vamos día. a hacer una pausa 2 días por cuenta de la Selección Colombia, así que les voy a dar rápidamente el espacio para que ustedes me den su marcador para el partido de mañana. Partido difícil, trabado, 1-0 gana Colombia. 1-0. 2-1, gana Colombia. Bueno, pues ahí está.